En este primer caso tenemos el triángulo ABC. Es rectángulo ya que el ángulo C es de 90 grados. Se conoce el ángulo A, que mide 51 grados, y el lado C, minúscula, que mide 18 centímetros y corresponde a la hipotenusa. Para solucionar el triángulo se deben hallar el ángulo B y los lados A y B. Organizando la información tenemos que se deben hallar un ángulo y dos lados. En este caso, lo más sencillo es iniciar calculando el ángulo faltante, usando la propiedad de los triángulos que dice que la suma de los tres ángulos internos es igual a 180 grados. Recordando que los ángulos A y B son agudos y complementarios, ya que su suma debe dar 90 grados, entonces el ángulo B es igual a 90 grados menos el ángulo A. Esto da que 90 grados menos 51 grados que mide el ángulo A nos da que el ángulo B mide 39 grados. Para hallar los lados se utilizan las razones trigonométricas, seno, coseno o tangente, las cuales dependerán del ángulo que se utilice y el lado que se quiera hallar. Ya que si se utiliza el ángulo A, el cateto adyacente será el lado B y el cateto opuesto será el lado A, mientras que si se utiliza el ángulo B, el cateto adyacente será el lado A y el opuesto el lado B. Para emplear las razones trigonométricas de manera más fácil, utilizaremos el SOHCAHTOA, donde SOC hace referencia a que el seno equivale al opuesto sobre la hipotenusa, CAC, que el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa, y TOA, que la tangente equivale al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vamos a encontrar los lados faltantes de este triángulo utilizando las razones trigonométricas del ángulo A. En este, el lado A es el cateto opuesto, el lado B el cateto adyacente y el lado C es la hipotenusa. Entonces, para hallar el lado A se debe utilizar una razón trigonométrica que relacione el lado opuesto y la hipotenusa cuyo valor sí se conoce. Observando el SOHCAHTOA, la razón trigonométrica seno sirve para hallar el lado opuesto conociendo la hipotenusa. Por lo tanto, el seno del ángulo A es igual al opuesto sobre la hipotenusa y nos queda que seno de 51 grados es igual al lado A sobre 18 centímetros. Como se debe hallar el valor del lado A, este se debe despejar, entonces se pasa el 18 centímetros que está en el divisor a multiplicar a la parte izquierda de la igualdad, quedando seno de 51 grados por 18 centímetros igual a A. Realizando esta operación en una calculadora científica se obtiene el siguiente valor, que al redondear a dos cifras decimales nos da que el lado A mide 13,99 centímetros. Ahora, si se hubiese utilizado el ángulo B de 39 grados en lugar del ángulo A, se usaría la razón trigonométrica coseno y el resultado sería exactamente igual al anterior. Solo falta hallar el lado B para solucionar este triángulo rectángulo. Esto se puede hacer de varias maneras, con el teorema de Pitágoras, usando razones trigonométricas en el ángulo A o usando razones trigonométricas en el ángulo B. En este caso seguiremos usando razones trigonométricas en el ángulo A, donde se conoce el cateto opuesto, la hipotenusa y se debe hallar el cateto adyacente. Con el SOHCAHTOA se observa que se pueden usar dos razones trigonométricas, el coseno o la tangente. Usaremos el coseno del ángulo A, por lo tanto nos va a quedar que coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Nos queda que coseno de 51 grados es igual al lado B sobre 18 centímetros. Se despeja el valor de B quedando coseno de 51 grados por 18 centímetros igual a B, que al desarrollar en la calculadora científica da como resultado que el lado B mide 11,33 centímetros aproximado a dos cifras decimales. Ahora, si se utilizara tangente del ángulo A, también se obtendría que el lado B mide 11,33 centímetros como podemos observar. También utilizando el ángulo B que mide 39 grados y teniendo en cuenta que los catetos cambian, se podría encontrar el valor del lado B, solo que esta vez sería el cateto opuesto al ángulo, usando ya sea la razón seno o usando la razón tangente. Observamos que se obtiene el mismo valor de B en ambos casos. Si se utilizara el teorema de Pitágoras, siendo A y B los catetos y C la hipotenusa,
También se obtendría que el valor del lado B es igual a 11,33 centímetros, y esta sería otra manera de hallarlo. Finalmente, esta sería la solución del triángulo rectángulo, donde ya se tienen todos sus valores de ángulos y lados.